Domingo tercero del tiempo de Cuaresma, Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Sacad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signo nos das para obrar así?». Jesús respondió: «Destruid este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Así han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que lo informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Notable y única escena de los evangelios, esta que acabamos de leer, que nos muestran con total claridad, sin disimulos, la ira de Jesucristo, santa ira de Jesucristo. Un singular ejercicio de violencia, una densa y espectacular manifestación de fuerza. Todas estas afirmaciones se nos presentan como aparentemente incompatibles con el Señor y su misión redentora. Pero debemos advertir que una fuerza infinitamente más poderosa es la que se desata contra el pecado, contra el demonio, contra la muerte. Infinita fuerza que lo levanta del abismo de la muerte en aquella noche prodigiosa de la resurrección, noche convertida en día refulgente. Los evangelios, parcos tantas veces para acontecimientos que desde una precaria mirada humana desearíamos que fueran más detallados, no ahorran aquí pormenor alguno. Podemos contemplar con facilidad el suceso. Escuchamos el seco estrépito de látigos y el ruido de mesas y bancos derribados, el clamor de ovejas y bueyes que se dispersan bajo el poder incontenible de aquella mano. Oímos los gritos, lamentos, enojos, quejas de los cambistas, el tintineo desordenado de monedas arrojadas al suelo. Un espectáculo grandioso, magnífico, memorable, único, visualmente auditivo. En cierta manera todos los sentidos están allí expresados, reflejados en esta purificación que Jesús hace. Aquel hombre y Dios verdadero que soportará las angustias de la pasión, los golpes y las agresiones de fariseos y romanos, el peso de la cruz y el látigo de los verdugos enardecidos, soportará sin la más mínima reacción de violencia, con inalterable paciencia, mudo como lo contemplara Isaías siglos atrás. Ese mismo Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne, despliega ahora una fuerza inaudita y castiga y dispersa a quienes habían convertido el templo, la casa de su Padre, en una cueva de ladrones, en una casa de comercio. Habían desvirtuado el sentido del templo. Frente a eso, Jesús reacciona de esta manera. La casa de su Padre nos hace acordar a lo que dice Jesús cuando era niño, a los 12 años, a Santa María Virgen y a San José. Debo ocuparme
de los asuntos de mi Padre, de las cosas de mi Padre, de la casa de mi Padre. Inusual contraste y aguda paradoja en la que podemos contemplar aquí y allí, comparando ambas escenas, esta de Jesús purificando el templo y la otra de Jesús atravesando por la cruz. Pero no se trata de arbitrariedad, de ímpetu sin control, de ira sin cauce, todo lo contrario. Y hasta tal punto es así que los discípulos han aprendido algo nuevo. Es también, como siempre, un acto magisterial, una donación de gracia, recordando las Escrituras y entendiendo que se refieren a Cristo. Aquello del Salmo 69, el celo por tu casa me consumirá, el amor ardiente. La santa ira del Señor se convierte en una enseñanza crucial, en una manifestación contundente del amor de Cristo al Padre. Recordábamos recién esa expresión que aparece en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2. Se debe ocupar de eso, de la casa de su Padre. Es la casa del Padre lo que estaba siendo profanado. Es el templo. Pero se anuncia aquí algo más sorprendente todavía, porque Jesús empieza a hablar en un sentido diverso al de sus farisaicos interlocutores. Comienza a hablar de la pasión, de la muerte y de la resurrección. Se refería al templo de su propio cuerpo. Y aunque todavía los discípulos no alcanzan a vislumbrar del todo el significado de sus palabras, por eso la relación entre el cuerpo de Cristo y el templo. Y por supuesto como casa del Padre, el punto definitivo de la peregrinación cristiana. Como los discípulos no alcanzan a vislumbrar todavía del todo el significado de sus palabras, volverán a recordar luego de la resurrección lo que Jesús les había dicho. Es importante enfatizar este verbo, ese acto de recordar, porque no es simple memoria del pasado, la mera evocación de un acontecimiento pretérito. Es un verbo eminente de salvación. Los discípulos recuerdan las Escrituras, recuerdan las palabras de Cristo. Y en el recordar hacen presente la fuerza salvífica de la palabra divina. Es un recordar colmado de gracia y misericordia. Siempre es bueno tener presente aquel acontecimiento en el diluvio también, donde aparece ese verbo aplicado a Dios. Se acordó de Noé y las aguas comenzaron a descender. Lo salvó. Acuérdate de tu alianza, le pide Israel cuando ha quebrantado el pacto de amor con Dios. Acuérdate. Ten presente. Tener presente con intensidad en el corazón. No es una cuestión meramente de la memoria, como lo solemos entender nosotros. Frente a estos hechos y los demás signos que Jesús hacía, muchos creen en él. No obstante, Jesús sabe lo que hay en el corazón de los hombres. Conoce debilidades e inconstancias, conoce flaquezas y miserias. Él ve la maldad que anida en muchos. Y no mira como miran los hombres, guiados tantas veces por apariencias y exterioridades, sino que ven las honduras más radicales del corazón humano. Puede parecernos que la página del Evangelio que hemos escuchado hoy termina de forma un poco pesimista. Nos dice, Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía. Sabía lo que hay en el interior del corazón del hombre. Parecería entonces un fin un poco pesimista, pero no es así, no hay rasgo alguno de pesimismo, sino la perfecta objetividad con la que Cristo nos conoce. Y porque así nos conoce, quiere ofrecernos su gracia
entregarnos la totalidad de su misericordia y expulsar de nosotros, a la manera de un templo, todo obstáculo del amor de Dios. Es una purificación referida a ese obstáculo, la codicia, en el sentido más amplio de la palabra. Primer mandamiento, el amor de Dios sobre todas las cosas. El último mandamiento, no codiciarás. El amor del mundo que da la espalda al amor de Dios. Ese es el obstáculo. Lo que sucede también en la tercera tentación de Cristo, en aquella altura a la cual lo lleva Satanás: te daré todo esto si postrándote me adoras. Poder, gloria, dinero, el mundo. Dejemos que ejercite con nosotros su santa ira, su violencia salvífica, sus golpes contundentes y piadosos de la gracia. No somos capaces de purificarnos a nosotros mismos. No nos atrevemos muchas veces, porque la purificación hace sufrir. Pidámosle que lo haga Él. Que caigan nuestras pobres seguridades, que sean desbaratados nuestros amores imperfectos, desviados, desgajadas las miserias y derribados nuestros ídolos. Isaías 40 dice: que todo valle sea elevado y todo monte y cerro rebajado. Vuélvase lo escabroso llano y las breñas planicie.